Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida en esta actividad de clausura de la 10ª edición de la Semana Hispanohablante, evento coorganizado por la Escuela de Lenguas y por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Quebec en Montreal. Mi nombre es Mónica Soto, soy una de las organizadoras de este evento y hoy tengo el placer de ser la maestra de ceremonias. Les comento que estamos transmitiendo simultáneamente por este webinar y por la página Facebook de español de la Escuela de Lenguas de la UQAM. En la clausura de esta 10ª edición queremos agradecer las reflexiones aportadas a través de las conferencias que hemos tenido en esta semana y en particular al profesor Jean-François Prudhomme, que nos dio un panorama político muy lúcido y completo de México, a los panelistas moderados por el profesor Julián Durazo Herman, que nos hablaron sobre la extrema fragilidad de ciertos grupos sociales y también de cómo algunos gobiernos latinoamericanos aprovechan este periodo de pandemia para implantar políticas que ahogan aún más a ciertos países. Al señor Sergio Restrepo y al profesor Víctor Armoni, que nos hablaron sobre resiliencia y liderazgo en tiempos de cambio. Al profesor Pedro Palou, quien nos hizo reflexionar sobre el estado actual y futuro del sector cultural y de algunos puntos neurálgicos del ámbito político estadounidense. También queremos agradecer al rectorado de la Universidad de Quebec en Montreal, a la Facultad de Comunicaciones y a la Escuela de Lenguas por su constante apoyo, así como los diferentes servicios de nuestra universidad que colaboran cada año con este evento, como por ejemplo la Biblioteca Central, el Servicio de Comunicación, el de Relaciones Exteriores, Relaciones Internacionales y Diplomáticas y el Servicio Audiovisual. Un agradecimiento sincero a todos los consulados de Montreal y en particular al Consulado General de México y al Consulado General de Argentina. Agradecemos la presencia de estudiantes, colegas y del público en general, y por esta 10ª edición queremos también agradecer particularmente al comité organizador, que es el mismo prácticamente desde hace 10 años. Jessica Palleras, Ayaret Guillén, Carrie Nelson, François Audet, Caroline Doyon, Víctor Armoni, Julián Durazo, Guy Courtemanche, a nuestra secretaria Geneviève Grenier y a las coordinadoras Catherine Poulbourque y Annick Bergeron. También agradecemos a 2 personas que no forman parte ya del comité porque tienen un puesto de mayor jerarquía o porque se han jubilado, Marie-Cécile Guillot y Pierrette Richer. A continuación, tendremos 3 breves mensajes para concluir con el evento y luego pasaremos inmediatamente al panel programado para este día. Paso la palabra a la señora Cónsul General de la Argentina, María Fabiana Loguso. Madame la Consul Générale de la Argentine prendrá la parole. Bueno, muchas gracias, Mónica, y buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un placer para el Consulado Argentino volver a participar de una semana hispanoparlante de la UQAM, auspiciando un conversatorio sobre un tema tan actual y tan importante como este. Y también estamos contentos que se pueda hacer en el marco del Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal. Quisiera antes que nada agradecer a todas las y los panelistas que vamos a tener esta tarde, agradecerles por supuesto a ustedes esta oportunidad, agradecer también a las autoridades que nos acompañan y a todo el público que yo creo que realmente va a aprovechar este debate. Bueno, ¿qué decir del tema de las discriminaciones? Estaba pensando que hace muchos años ya que la comunidad internacional cuenta con un marco normativo muy importante, tendiente a eliminar todas las formas de discriminación, de violencia, de racismo. Sin embargo, últimamente estamos viendo que hay un recrudecimiento de actos de discriminación, de actos de violencia, de racismo, y sobre todo lo más preocupante es que muchas veces estos actos provienen de agentes del Estado, o sea, todos los días en diferentes partes del mundo
mujeres y hombres sufren este tipo de situaciones. Realmente creo que esta es una de las deudas más grandes que tienen las democracias en este momento, uno de los desafíos más grandes que tienen las democracias modernas. Y claro que todo esto se puede ver desde una dimensión institucional, pero también hay que analizar este fenómeno desde otras dimensiones. Por eso también celebro que este panel va a trabajar la dimensión histórica, la dimensión cultural, para realmente ver por dónde tenemos que trabajar el tema. Y toda esta situación se viene a agravar con la pandemia. O sea, ¿qué ha hecho el COVID-19? El COVID-19 ha mostrado las desigualdades que estaban preexistentes en nuestros países. O sea, la gente que más sufre ahora el tema del COVID normalmente es la gente que ya estaba en situación de vulnerabilidad previo a la pandemia. La pandemia también ha incrementado los índices de violencia en todos los países, con especial foco en mujeres y en niñas también. Así que frente a este escenario realmente tan difícil, nosotros celebramos poder tener la oportunidad de este primer espacio de diálogo entre Argentina y Canadá en Montreal. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, son dos países y una ciudad, permítame decir así, que estamos compartiendo una misma preocupación y que además no queremos huir del problema, no queremos ser indiferentes, no queremos ser neutrales. Por eso, desde este enfoque compartido, nosotros desde el Consulado Argentino y la Cancillería celebramos este primer conversatorio y la verdad esperamos que sea un punto de partida para otros muchos diálogos o acciones conjuntas que podamos realizar con Canadá y también con Montreal. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad creo que tenemos un panel de lujo, así que no le quito más tiempo a nadie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señora cónsul, por sus palabras. Ahora visionaremos un video de la diputada federal de origen chileno, la señora Soraya Martínez Ferrada. Je vais demander à notre technicien de projeter la vidéo, s'il vous plaît, de Madame la députée. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être ici pour pouvoir vous saluer dans le cadre de la semaine hispanophone à l'UQAM. Vous savez, c'est la 10e édition. Permettez-moi de saluer tous les organisateurs de cette semaine extrêmement importante parce qu'elle fait la promotion de la culture, du patrimoine latino-américain depuis maintenant 10 ans. Et c'est extrêmement important de le faire parce que, vous le savez, le monde latino-américain est un monde à découvrir. Depuis 2018, le Canada célèbre le mois d'octobre comme étant le mois du patrimoine latino-américain. Je suis moi-même une réfugiée politique du Chili. Je suis arrivée ici il y a maintenant plus de 40 ans. Mais je suis fière d'avoir gardé ma culture, ma langue, et ça grâce à des événements comme celui-ci et aussi des parents qui m'ont inculqué que c'est pas parce qu'on est ici qu'on oublie d'où on vient. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous saluer, pour vous dire à quel point c'est important qu'on se fête et qu'on fasse connaître notre culture. La thématique de la programmation est la mobilité étudiante et c'est vraiment important parce qu'elle permet de faire découvrir le monde aux étudiants, aussi notre pays, mais aussi recevoir les gens qui viennent de partout des pays latino-américains pour nous faire découvrir leur culture à eux. Alors, à tous, bonne semaine hispanophone. Bueno, agradecemos las calurosas palabras de la diputada federal y seguidamente vamos a tener algunas palabras de la alcaldesa del distrito Annecy-Cartierville y representante del Ejecutivo Municipal, la señora Émilie Thuillier, nos dirigirá unas palabras en esta clausura. Madame Thuillier, c'est à vous, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame Soto. Alors, je souhaite saluer Madame Fabiana Logusso, conseil général d'Argentine, chers organisateurs de la 10e semaine hispanophone, chers panélistes, notamment ma collègue Josefina Blanco, qui est conseillère d'arrondissement dans le plateau Mont-Royal, mesdames et messieurs, buenas noches. Estoy realmente muy feliz de estar con ustedes hoy para este último evento de esta semana. Je suis fière de représenter notre administration ainsi que la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, qui vous salue chaleureusement d'ailleurs.
Alors, depuis le 1er octobre, les Montréalaises et les Montréalais ont la chance de pouvoir profiter d'une série d'activités et de célébrations organisées dans le cadre du mois de l'héritage latino-américain. Todos recordamos que la ciudad de Montreal declaró en septiembre de 2019 el mes de octubre, el mes de la herencia latinoamericana. Este mes es una ocasión increíble para promover y celebrar las contribuciones artísticas, intelectuales y económicas de los hombres y de las mujeres de cultura latinoamericana que viven y trabajan aquí en Montréal. C'est donc avec grand plaisir que Montréal s'associe pour une deuxième année à cette importante célébration. Et je souhaite remercier et saluer la table de concertation d'avoir su adapter dans le contexte de la pandémie, d'avoir su s'adapter pour nous offrir, en fait, cette année, une présentation, une programmation virtuelle. Le sujet du panel de ce soir nous interpelle particulièrement à la Ville de Montréal. Au mois de juin dernier, le Conseil municipal de Montréal a reconnu officiellement l'existence du racisme et de la discrimination systémique et nous sommes engagés à les combattre. Ma collègue Josefina aura l'occasion de vous en parler plus en détail des actions prises par la Ville de Montréal. Ya sabemos que hay todavía mucho que hacer, pero estamos firmemente comprometidos a actuar con ustedes para que todos puedan vivir con respeto y dignidad. Quiero saludar a las personas y las organizaciones que se juntaron para organizar este espacio de diálogo que nos permite de compartir nuestros desafíos y mejores prácticas. Realmente es un placer de estar con ustedes esta noche y tengo muchas ganas de escucharles. Gracias. Muchísimas gracias, señora Tuillier, por sus palabras. Sin más, pasamos al panel intitulado Avances, obstáculos y ángulos muertos en la lucha contra las discriminaciones. ¿Qué podemos aprender y comprender al contrastar las experiencias actuales en Argentina y en Canadá? Integran este panel Víctor Armoni, codirector del Observatorio de las Diásporas, CRIDAC, Université du Québec à Montréal, Josefina Blanco, concejala Plateau Mont-Royal, Victoria Donda, directora INADI, Cecilia Sperling, escritora y miembro INADI, y Lucrecia Martel, directora y guionista argentina. Ingrid Becherman, de Metropolis Blue, actuará como moderadora. Le pido que controle el tiempo y cese las presentaciones a las 7:20 para así poder tener un corto periodo de preguntas. Ingrid, por favor. Hola Mónica, muchísimas gracias. Buenas noches Mónica, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí, saludarlos y darles la bienvenida a esta charla, a este encuentro que busca intercambiar perspectivas entre Argentina y Canadá sobre la importancia de visibilizar la discriminación para poder darle respuesta y operar cambios. Es un panel multidisciplinario, tenemos aquí cineastas, una cineasta, tenemos escritoras, tenemos sociólogos y tenemos gente que actúa en el campo de la política y en el campo del arte. Así que vamos a hacer una charla desde varias perspectivas, cada uno compartiendo sus experiencias, lo que funciona, lo que no funciona, también cada uno hablando de por qué venimos a tratar todos este tema que nos une y que nos trae aquí a estar en este contexto tan cerquita. Nos separa 1 hora de diferencia y todo un continente, pero estamos todos juntos literalmente en sincronía total en el combate para la discriminación. Yo quisiera dedicar este panel a mis hijas y espero que ellas nunca tengan que moderar un panel de este tipo cuando tengan mi edad. Ese es mi deseo profundo. Espero que cuando se encuentren aquí como ciudadanas de Montreal y del mundo, esto ya sea una cosa del pasado. Quisiera entonces empezar pasando la palabra
a uno de los dos co-curadores del evento, Víctor Armoni, el profesor sociólogo Víctor Armoni, que tiene muchísimo, que es nuestro experto residente en el tema desde el punto de vista, bueno, sociólogo, y para que también nos cuente un poquito el marco de esta charla, que es el panel de clausura del mes de la herencia latinoamericana, y bueno, su rol aquí también en nuestra comunidad latinoamericana. Y sin más, bueno, Víctor, te cedo a vos la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenido, Víctor. Gracias, Ingrid. Gracias, ¿me escuchan? Gracias, sí, a todos y a todas de participar en este conversatorio. Efectivamente es un conversatorio sobre la lucha contra las discriminaciones. Está coorganizado por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Argentina, un organismo pionero, un organismo realmente único en Latinoamérica. Tenemos también como coorganizador a la Fundación Blue Metrópolis y también a mi Observatorio de las Diásporas de la Universidad de Quebec en Montreal, y contamos con el auspicio, el apoyo del Consulado de la República Argentina en Montreal. Esto forma parte de un ciclo de ciberencuentros binacionales que queremos comenzar, y hoy es el primer jalón en este recorrido. Encuentros entre representantes de sectores culturales, académicos y políticos para intercambiar sobre testimonios, acciones y reflexiones en materia de discriminación. Queremos que estén abiertos al público, por ahora y por algún tiempo por Zoom, mientras no podremos encontrarnos en persona. Los realizamos en castellano. Este es un elemento que por el momento hemos planteado así. Y queremos efectivamente abordar temáticas y desafíos comunes que se plantean en Argentina y en Canadá, particularmente aquí en la provincia de Quebec y aún más particularmente en la ciudad de Montreal. Queremos ver cuáles son esos contrastes que podemos ver reflejados en nuestras observaciones, nuestras expresiones de esa realidad, y también examinar justamente lo que podemos aprender unos de otros. Porque cabría preguntarse, algunos lo harán, ¿por qué comparar, por qué contrastar Argentina y Canadá? ¿Qué hay en común? Bueno, algunos recordarán de nosotros, algunos argentinos y argentinas, que las comparaciones entre nuestros países tienen ya una vieja historia. En el pasado se comparaba Argentina y Canadá, o algunos lo hacían, basándose en elementos de geografía, un gran país en términos territoriales, y de población, escasa densidad demográfica y así. También se los veía como en el pasado, por lo menos como modelos de exportación agropecuaria. Está también esta noción de lejanía en las antípodas del continente, ¿no? La idea del extremo norte y el extremo sur. No vamos también no vamos a olvidar que estos imaginarios argentino-canadienses comparativos a veces también llevaban a prometer un futuro canadiense a la Argentina, y detrás de esto podían haber veleidades con algún trasfondo de pensar a Argentina como a Canadá como país de puras raíces europeas, con habitantes bajados del barco, es decir, una verdadera negación de la realidad indígena y mestiza del país en Argentina. Desde ya que acá en Canadá también se jugó mucho este juego del país nuevo, del imaginario de una americanidad que no debía más, no tenía más raíces que aquellas que traían a los inmigrantes europeos, y esto llevó a plantearse como país devenido en ejemplo de tolerancia, de integración y de multiculturalismo. Sí, hay muchos progresos que se han realizado aquí en Canadá, pero hoy, y más que nunca, reconocemos las inmensas deudas internas que aún tenemos en Canadá por su pasado colonial y también por injusticias actuales. Y es un poco de eso justamente que queremos empezar a conversar. Entonces, no se trata de dar lecciones desde el norte hacia el sur, como a veces también se ha querido hacer, sino que pensamos armar encuentros de diálogo y de vernos en el otro punto del continente, en el otro extremo, como un espejo que nos permita a veces también percibir nuestros propios ángulos muertos, porque aquí vemos cosas y no vemos otras, y tal vez en Argentina ocurre algo similar desde otros puntos de vista o con otros problemas de sociedad.
Obviamente no los vamos a resolver aquí, pero creo que hablarlo desde lo institucional, hablarlo desde lo artístico y cultural, nos abre puertas y obviamente tenemos toda la intención de darnos la chance justamente de encontrar esos puentes. Voy a tomar, si me permitís, Ingrid, unos últimos 3 minutos para contarles del trabajo, porque Adelante, creo que ya claro. puede abrir un poquito a ciertos ángulos. Un trabajo que hemos estado haciendo con 2 colegas míos sobre el uso de perfiles raciales por parte de la policía de Montreal. Aquí tenemos autoridades elegidas de la ciudad que justamente conocen bien esta situación. Luego de años de señalarse la existencia de prácticas discriminatorias por parte de la policía de Montreal y respondiendo finalmente a pedidos ciudadanos, el gobierno municipal de aquí exigió en el año 2018 a la policía de la ciudad que le diera acceso a un equipo de investigadores independientes para que analicen sus datos internos. Eso me recayó como responsabilidad, realmente a un trabajo que con 2 colegas llevamos adelante durante varios meses y publicamos un informe que demostró, entre otras cosas, que justamente, por ejemplo, una persona afrodescendiente en las calles de Montreal corre 4 veces más de riesgo que una persona blanca en una situación similar de ser detenida o de ser requerida por la policía para que dé sus documentos o se identifique. Este tipo de problema afecta, también lo demostramos con estadísticas, a personas indígenas, a personas árabes y también a personas latinas. Nuestro informe tuvo un impacto bastante significativo en generando debates políticos y públicos y también cambios en la institución policial. Esto no significa que las cosas se resolvieron, pero es interesante ver la interfaz entre la investigación sociológica y la capacidad de las instituciones de responder. Esto, y concluyo aquí, puede parecer lejano a la realidad argentina y sin embargo les recuerdo que hace apenas unos días, el 14 de octubre, hace una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por discriminación racial en el caso de la muerte de una persona afrodescendiente en el año 1996. Fíjense el tiempo que lleva. En la sentencia se ordenó que a Argentina capacitara a las fuerzas policiales sobre, y cito, sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como el uso de perfiles raciales, lo que llamamos aquí profiling o profilage, en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones, y también se exige la implementación de mecanismos que permitan un registro de las detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales, en particular las detenciones llevadas a cabo en contra de personas afrodescendientes. Esto podría haberse escrito hoy aquí en la ciudad de Montreal o en la ciudad de Toronto o en cualquier parte de Canadá. En fin, ya vemos que con este ejemplo, entre otros, hay muchos puntos sobre los cuales podremos dialogar. Hace unos pocos años, tal vez acá, tal vez en Argentina, no estaban en el centro de la atención pública. Hoy estamos hablando de urgencias, de realidades sobre las que absolutamente los gobiernos y las sociedades tienen que llevar a cabo tareas de corrección, porque hablamos de injusticias profundas, históricas y estructurales. Y ahí dejo. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Víctor. Invito también al público para que vayan pensando preguntas que quieren hacer a cada uno de los panelistas, que las pueden incluir aquí, y después, dependiendo del tiempo que nos quede, las vamos a tratar de contestarlas. Bueno, ahora es un honor inmenso presentar a Victoria Donda, la escritora, activista de derechos humanos y política argentina, que también es miembro del Congreso y presidente del INADI, para que nos cuente también sobre su organización, su trabajo, también partiendo desde su background, desde su experiencia. Bueno, adelante, Victoria, por favor. El mute, tenés que darle clic en el micrófono, sí. A ver, ¿lo puedo hacer? Ahí está. Ahí va. Ahí saqué el mute. No, te decía muchas gracias, Ingrid, y pregunté cuánto tiempo teníamos para la intervención. Por ahora, por esta ronda 5 minutos, y después vamos así más o menos. Perfecto. Porque ahí está Cecilia Sperling, que me conoce, y por ahí me extiendo de los 5 minutos. Entonces, para más o menos contar. Listo. No, y me presentaste como escritora. Vos sabés que yo escribí un libro, pero no me identifico como escritora.
escritora en el equipo de trabajo del INADI, la tenemos a Cecilia Sperling, ella es la escritora. Bueno, perdón, Victoria, perdón que te interrumpa, pero para efectos de nuestra fundación también, de la Fundación Metrópolis, lo que organiza el Festival Literario, nosotros sí ampliamos, para nosotros sí sos escritora, porque justamente si la escritura va de mano en mano con el cambio social también, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya sé que uno es humilde. Muchas con el título, más estando con una Ceci en el panel, que sí, es la escritora de rigor aquí, pero claro, Victoria, por supuesto. Me hizo sentir así como... bueno, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Me toca, nada, hablar primera en este panel. La verdad es que es un placer poder estar acá. Me inspiraron muchas de las cosas que dijo Víctor en cuanto a los niveles de parecidos entre los países. Lo primero, digo, esta noción de lejanía que tenemos tanto en Canadá como en Argentina. Y lo primero que recordé, y hablando de escritores, es a un gran escritor, a un gran artista argentino, que fue Quino, que se fue hace unos días, que se nos murió. Lo primero que me acordé es de una tira cómica que él, de quien él es padre, que se llama Mafalda. Y Mafalda tenía un dibujito donde estaba Mafalda, que es una niña, con otra niña que se llama Libertad, y Libertad en un pizarrón dibujó América Latina arriba en el globo, América Latina arriba, y América del Norte abajo del globo. Entonces Mafalda le dice, Libertad, está mal dibujado el mapa. Y Libertad le contestó, ¿pero por qué? Si es redondo, no hay uno arriba, no hay uno abajo, entonces no hay algo lejos o algo cerca. Noción de lejanía de qué tenemos, del centro. Y ahí es donde hablamos de discriminación y hablamos de racismo. El mundo, dice Frank Fanon, se dividió en dos, en aquellos que están en el centro y que son los dominantes, y los que estamos en las periferias y somos los dominados. Cuando hablamos de por qué en las calles de Montreal tenés 4 veces más riesgos de ser detenido por la policía si sos afrodescendiente, sos latino, sos árabe, seguramente si se replica ese estudio en Argentina, no va a cambiar el resultado. Si vas a un barrio, a una villa miseria en Argentina, si vas a una favela en Brasil, no está llena de rubios de ojos celestes. Y tiene que ver con lo que hay que terminar en nuestro continente, en todo el continente, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Tiene que ver con el colonialismo. El racismo es el origen de la desigualdad económica y social que se construyó en todo el continente. Y en esto, América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur no es diferente. ¿Por qué no somos diferentes? Porque fuimos tierras coloniales y fuimos colonizados. Y si bien la colonia se dio y se construyeron repúblicas y países y estados de derecho y estados con distintos tipos de organización, los privilegios se siguieron acumulando en las mismas castas. Y es ahí la explicación de por qué, si vos sos afrodescendiente en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos o en Canadá, si te ven con un auto caro, te van a parar y te van a pedir los papeles y van a pensar que sos narcotraficante y no que sos un médico famoso. La explicación de por qué en nuestro continente la discriminación y el racismo es la moneda más común que tenemos, y en países como el argentino también es el más negado, es la colonia. Tenemos un racismo estructural negado sistemáticamente porque el racismo triunfó. Cuando el racismo triunfa, la mejor forma de ver el triunfo es la negación del propio racismo. Tanto es así que cuando yo hablo de racismo, nosotros asumimos con Cecilia en el equipo la gestión del INADI hace unos pocos meses, en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre del año pasado. Pero cuando empezamos a hacernos cargo de la gestión del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y empezamos a hablar de racismo, nos dimos cuenta, quienes venimos del movimiento feminista,
que hablar de racismo en Argentina estaba costando más que hablar de feminismo. Porque hoy el patriarcado existe, porque nosotras lo hicimos visible, porque lo mostramos, pero hablar de racismo en un país como el nuestro, donde el racismo además triunfó, es tanto o más difícil que hablar de patriarcado y de machismo. Porque el racismo es estructural, es institucional y porque además tiene conductas, por supuesto, de carácter individuales, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros como Estado, desde el Instituto, es desandar esa red de racismo estructural que se fue tejiendo a lo largo de todos estos años en nuestro país y que se evidencia de distintas maneras. Para poder desarmar esa red tenemos que nutrirnos de las mejores prácticas de otros lugares del mundo que han avanzado tal vez más en eso. Escuchando a Víctor, bueno, parece más pesimista que yo, pero la verdad es que pensé que estaban un poco mejor en cuanto a los niveles de racismo y discriminación. Desde ya la inclusión de las mujeres a poder gozar de determinadas libertades me parece que es sin lugar a dudas un avance. Pero la discriminación no acaba con la discriminación de género. Porque a esa discriminación de género, hace poco estuve, ahora que estamos con muchos Zooms, estuve en un Zoom con una feminista que se llama Ochi Curiel, que es colombiana, y ella dijo algo que me pareció muy interesante, y la voy a parafrasear. Ella dijo, cada uno de nosotros y nosotras somos atravesadas por distintos tipos de discriminación, porque cada uno somos personas distintas, unas a otras. Si nosotras solo hablamos de la discriminación de género, nos olvidamos de que como Estado no miramos a una parte de las mujeres porque no somos todas iguales. Esta misma feminista escribió una frase que no me la voy a acordar de memoria, pero la voy a redondear porque aparte ya me estoy yendo del tiempo, donde ella decía, cuando las mujeres blancas europeas feministas salían a las calles a pelear por su derecho a trabajar, las negras no las entendíamos, porque hacía muchos años que estábamos trabajando. Las negras que ayer atendíamos a burgueses tontos y señoras acomodadas, hoy somos las mismas que atendemos a las mujeres liberadas. Entonces, en estas interseccionalidades es donde me parece que tenemos que ahondar más, porque si no, negamos una parte de la realidad. Y cuando uno niega, cuando uno no lo pone, cuando uno no lo dice, no se resuelve. Así que por eso me parece que es tan importante poder participar de este conversatorio y de este encuentro. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por tu intervención. Aquí con mucho que pensar. Desde aquí, bueno, hay que aclarar también que el proyecto colonial llamado Canadá es un Estado absolutamente racista que reconoce oficialmente la eliminación sistemática de los pueblos indígenas, el genocidio cultural, después de una fuerte comisión de Truth and Reconciliation. Estamos aquí, de hecho, en territorio no cedido, la nación la nación que tradicionalmente ocupa esta tierra se llama Kanien'kehá:ka y esta ciudad en verdad se llama Tiohtià:ke, no Montreal. Montreal es una palabra francesa que tiene, qué sé yo, 200 años de historia. Esta tierra tiene mucho más, así que los habitantes tradicionales de aquí son los Kanien'kehá:ka y que nos han permitido estar aquí. De hecho, mientras hablamos también estamos atravesando, para que los argentinos entiendan un poco un contexto actual, estamos atravesando, bueno, muchísimos momentos racistas desde lo que está pasando en Nova Scotia, donde no permiten a que los indígenas cultiven bien, bueno, o pesquen bien sus langostas, a las cuales tienen derecho de hacer base a un tratado que por supuesto la parte blanca no está honrando, y el settler, ¿no? el colonizador. Y además también hay un debate sobre el uso de la palabra N en las universidades que está bastante sacado de contexto y hecho de una manera no muy honesta. Te hablo de la institución, les hablo a nivel institucional. Pero pasemos entonces ahora de Víctor y Victoria a Josefina, que es nuestra representante municipal de nuestra comunidad y que nos va a hablar también un poquito de la parte sistémica dentro de la política. Por favor, Josefina, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, saludo a Fabiana Loguzzo, nuestra cónsul, y a todos los panelistas esta noche.
especialmente a aquellos que conozco un poco menos, a Victoria, Lucrecia Martel. Con Cecilia tuve la chance de hablar ya varias veces, así que estoy feliz de este primer encuentro e intercambio. Ya veo cómo vamos construyendo, porque efectivamente, Víctor, cuando vos decís que nadie está acá para dar lecciones, sino justamente para ver los ángulos muertos de un lugar y de otro, yo creo que se trata efectivamente de eso. Tal vez decirles que además de ser concejala en el Plateau Mont Royal, un barrio de Montreal, desde 2017, son las primeras elecciones como concejala, soy miembro de la Comisión Permanente en la Ciudad de Montreal de la Seguridad Pública y de la Comisión de Desarrollo Social y Diversidad de Montreal. Entonces son temas que tratamos, que hablamos en diferentes momentos. De hecho, cuando el reporte al que Víctor hacía referencia antes salió, son reportes que fueron presentados en reuniones públicas donde los ciudadanos podían venir, hubo la presentación y los ciudadanos podían venir a hacer sus preguntas, y los miembros de la comisión efectivamente hacíamos las preguntas correspondientes. Obviamente, Victoria, y también para no repetirme, cuando hablas qué queremos decir cuando hablamos de racismo y discriminaciones sistémicas, creo que lo describiste perfecto. Es que acá no éramos conscientes, no es esa la cuestión. Creo que hace años la sociedad civil levanta banderas y habla de estos temas, pero bueno, la salida del reporte de Víctor Armoni y de sus colegas fue un antes y un después. La movilización ciudadana que hubo en 2018 para pedir una consultación pública en la ciudad de Montreal en relación al racismo sistémico y la discriminación por el derecho de iniciativa fue otro antes y después, para que este pedido pueda ser recibido por la ciudad de Montreal hay que juntar 15.000 firmas. Bueno, los ciudadanos y las diferentes asociaciones y organismos que trabajaron para que esto fuese posible, hubo 22.000 firmas. Entonces, efectivamente, el Comité Ejecutivo de la Ciudad da seguimiento y se envía todo este dossier a la Oficina de Consultas Públicas de la Ciudad de Montreal. En todo el procedimiento participaron más de 7.000 personas. Me parece importante nombrarlo porque esto habla de la movilización ciudadana, de decir, no, hay cosas que no van y hay que cambiarlas, hay que empezar a accionar. Cuando hablamos de ángulos muertos otra vez, ¿es que es nuevo? No, pero la salida de este reporte puso aún más en la luz estos ángulos muertos. Evidentemente existen programas de acceso al empleo y a la igualdad, formación, existen mecanismos de control, pero el reporte puso a la luz todos estos ángulos muertos que hacían que la ciudad de Montreal tengamos que salir y reconocer la existencia de la discriminación y el racismo sistémico. El reporte salió en junio, 38 recomendaciones, muchas transversales, otras bien específicas, y cómo accionamos, y es un poco también ahí el origen de este panel. La alcaldesa de Montreal, a la salida de este reporte, Valérie Plante, lo primero que hace es reconocer oficialmente, formalmente, la existencia del racismo y la discriminación sistémica en el interior de la función pública de Montreal, y se compromete también a combatirlo. La segunda recomendación, yo voy a poner el acento en las tres primeras recomendaciones porque simbólicamente me parece que son muy, muy importantes. La segunda recomendación pide de tener una persona desde el lado de la función pública responsable, un comisario. Y la alcaldesa mandata al momento de la salida a la Dirección General de la Ciudad de Montreal para que en este mes de octubre, para que en el otoño estas medidas sean aplicadas. En este momento, hace 1 o 2 semanas, la ciudad sacó
el puesto, estamos en periodo de que la gente pueda postular hasta el 4 de noviembre para que este puesto pueda ser creado. Se crea esta oficina desde el lado de los funcionarios públicos para combatir el racismo y las discriminaciones sistémicas. Otro punto muy importante, que es otra de las recomendaciones, es también desde el lado político, tener en el Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal una persona responsable de este dossier. Y esto también es a lo que respondió la Alcaldía de Montreal, creando mi colega Katsi Wong, que desde junio es responsable, entre otros dossiers, discúlpenme que a veces hay palabras que no me vienen rápido en español, de hacer el seguimiento y de asegurarnos que avanzamos de forma concreta para combatir el racismo y la discriminación sistémica en la ciudad de Montreal. Obviamente que al interior de todo esto ya se están viendo todos los programas de formación, también la posibilidad de progresión de carrera, porque el problema también es que cuando vemos las cifras al interior de la administración pública, nos damos cuenta que también la gente que se identifica de grupos minoritarios está en los puestos de entrada, en los puestos más bajos, pero cuando miramos la ascensión, los puestos de gestión, de dirección, los porcentajes caen muchísimo más, con lo cual también se quiere poder promover la posibilidad de hacer carrera en la administración pública de Montreal para las mujeres, las minorías visibles, étnicas, y también para las personas que vienen de diferentes grupos autóctonos. El objetivo también es darse objetivos claros para poder cumplir, pardon, ça sort en français, darse los objetivos claros y poder cumplirlos. Y vemos que cuando esto es así, sucede. Porque el año pasado veíamos cifras, los objetivos eran tener un 33% en cuanto a los nuevos empleos, la gente nueva que entraba en la ciudad de Montreal, y se pasaron esos objetivos de 33 a 36%. Pero los desafíos siguen siendo evidentemente enormes. No solo la ciudad actúa por la salida de este reporte, pero sí hay una voluntad muy firme de pasar a la acción. Y cuando decía que a este momento nos pusimos todos en contacto, es cierto, creo que cuando a Argentina llegaron un poco las novedades, como la ciudad de Montreal hacía en cierta forma un mea culpa, y tomaba con mucha humildad la salida de este reporte y se comprometía a accionar. Creo que esto generó la idea de, bueno, hay experiencias que compartir, no es perfecto, pero estamos realmente muy comprometidos, la voluntad política está ahí de pasar a la acción. Lo último que quiero decir es que, por ejemplo, hace poco, a finales de septiembre, esto no ocurrió en Montreal, pero cuando hablamos de nadie puede estar dando lecciones, pasó un evento muy triste. Una mujer de 37 años en una ciudad que se llama Joliet, fue al hospital a recibir servicios porque no se sentía bien, y Joyce Echacuán, de la comunidad Atikamekw, y choqueó a todo Quebec. Esta persona en sufrimiento, a falta de tener los servicios que necesitaba, hizo un Facebook Live, perdón, y falleció. Falleció, además sin recibir los servicios médicos que necesitaba, bajo el insulto de personal de enfermería, personal médico, y esto conmovió a todo el Quebec. Es reciente, esto pasó el 28 de septiembre de este año. Entonces, gracias, Josefina. Sí, solo vamos, y aquí sí. yo sigo con esto justamente porque es el puente entre nuestras artistas. Justamente yo, gracias por traer a colación lo de
lo de Joyce Echaquan, que fue absolutamente escalofriante, que viene en un contexto de Black Lives Matter. También el hashtag de aquí que tenemos para las 2000 mujeres desaparecidas es el Stolen Sisters, de hermanas robadas. De hecho, hicimos un panel una vez en Blumet abordando el feminicidio desde Ni Una Menos hasta Stolen Sisters. Lo interesantísimo bueno, las 1000 cosas de cómo hablar de Joyce Echaquan es que las artistas, el rol que las escritoras indígenas, en particular señalo a la poeta Inú Natasha Canapé-Fontaine y a Odile Joannette, que es la hija de Manon Barbeau y que que es como artista activista, como Ceci, y pasamos ahora a Lucrecia y a Ceci, que trabajan justamente la parte artística. El proyecto Wapikoni Mobile es a través de la tecnología del celular para storytelling, para contar historias. Es un proyecto muy exitoso, pero lo que voy es que la gente que realmente dio voz a Joyce Echaquan fueron Natasha y Odile, que justamente a partir de la cultura eran las portavoces de todo esto, ¿no? Y entonces pasemos al ángulo ahora de la cultura, de lo sistémico, a la parte artística y cuál es el rol del artista, del escritor, del intelectual que puede aportar y cómo juntamos nuestros esfuerzos. Por favor, quisiera empezar con Lucrecia Martel, la gran cineasta argentina, para que comparta con nosotros, que por aquí en Canadá, por supuesto, más en Toronto es adorada. Así que adelante, Lucrecia. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias por permitirme estar en este panel, por la invitación que me hizo Vicky y Cecilia. Miren, creo que el motivo de mi presencia tiene que ver con que estoy trabajando sobre una película en donde pretendo hacer visibles algunas cuestiones del pensamiento blanco. He llamado así pensamiento blanco por no encontrar una mejor manera de definir algo tan complejo. Esta película está basada en el caso de Javier Chocobar, un dirigente indígena asesinado en el norte de Argentina y prácticamente su muerte filmada por el dueño del campo. Cuando uno piensa sobre el racismo, es necesario encontrar alguna manera de definir qué es eso. En estos años que llevo trabajando sobre esta película, tengo algunas ideas con las que quería compartir con este panel. Lo primero es la invención de una naturaleza. El racismo necesita inventar una naturaleza del otro, una naturaleza distinta que nos permita robar lo más importante que tiene cualquier organismo sobre este planeta, que es el tiempo. Robarle el tiempo, sacándole sus horas de trabajo para nuestro beneficio, quitándole las horas que dedica a su familia para nuestro beneficio. Si no tuviéramos esta invención, es muy difícil avanzar sobre otro. No digo porque el ser humano sea innatamente bueno y no mate a un igual, pero matar a un desigual es mucho más fácil. Es matar o someter a un desigual es mucho más fácil. Algunas pruebas de esta invención, voy a referirme a mi país, pero creo que es fácilmente extensible a todo el mundo, es la pobreza. Cualquier persona, viajero que ande por nuestro país, va a notar que en los sectores pobres la preeminencia de aspecto es lo que algunos grupos que luchan contra el racismo llaman la identidad marrón. La identidad marrón, ¿por qué? Porque tienen una ascendencia indígena, una preeminencia en su aspecto de lo indígena. Cualquier persona que visite una prisión en nuestro país va a ver que la proporción de personas marrones es mayor o casi diría absolutamente colmada de personas marrones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo llegamos a la construcción de esto? Voy a mencionar tres, porque imagínense que acá debe haber gente muy, muy experta y va a tener muchas razones. Yo voy a mencionar solo tres en las que hago acento en esta película que estoy haciendo. Primero, además, una vez que se inventa una naturaleza, un otro, distinto, es necesario completar eso con un relato. En el caso de Latinoamérica, ese relato se completa con el heroísmo del siglo XIX que libera a las naciones de la colonia. Y entonces,
se asigna todos los males sociales a la colonia y se piensa a la patria, la nación latinoamericana, los estados modernos, como carentes de esas virtudes, por decirlo de una manera graciosa, de la colonia. Vicky Donda acá lo ha expresado claramente, hay una continuidad absoluta entre la colonia y los estados-nación que se niega en ese discurso heroico que colma nuestras plazas con héroes blancos, que no discuto su osadía y su valor, simplemente que es llamativo que en un continente con una enorme cantidad de población indígena, especialmente nuestro, estoy hablando especialmente de Argentina, todos los héroes sean blancos. Entonces, este discurso que hoy persiste, que hoy es al que se apela para cuando se habla de valores, se habla a esa tradición del siglo XIX que liberó al continente y que negó la existencia de lo indígena. La negó en todo, en nuestra Constitución de 1953, bueno, después hubo, se fueron agregando artículos, pero siguen siendo deficitarios. Bueno, entonces es la patria. Y voy a decir una cosa un poco anecdótica sobre un concepto que está presente en todos los documentos del siglo XVII, XVIII, incluso XIX, y persiste hasta hoy, que es la idea del vago. El vago, en general, no en general, en nuestro discurso cotidiano es permanente la alusión a las personas marrones como vagos. Y uno dice, ¿por qué esta palabra ha sobrevivido tantos años asignada de una manera tan violenta a esas personas? Porque se desconoce el tiempo que esa persona necesita para su propia organización. Si comparamos cuánto le lleva a cualquiera de nosotros bañarse con agua caliente y cuánto cuesta en una favela, si es que logran el agua caliente, o cuánto cuesta una villa, nos vamos a dar cuenta que más bien vagos somos nosotros. Bueno, respecto concretamente del cine, la presencia del indígena en el cine siempre está dada como el indígena como objeto. Es necesario, aunque sean precarias y patéticas, las ideas de cupo, quizás pensar en cupo para tratar de restablecer algún tipo de igualdad con esta carencia enorme cultural y con una matriz profundamente racista que tiene nuestra cultura. Bueno, solamente eso, y bueno, y creo que una prueba de esto es que miremos este panel, estamos hablando de racismo y somos justo mayoritariamente blancos o bastante más blancos. Esto es permanente en la cultura. Bueno, muchas gracias. Sí, eso, gracias Lucrecia, justamente eso también fueron las cosas que consideramos también. Sí, adelante. Perdón, no sé si me queda un minuto, quiero decir, creo, y hay un tema fundamental en torno a la pobreza. La propiedad colonial fue reconocida y tiene continuidad en nuestros estados nacionales. La propiedad indígena jamás fue reconocida. Cada vez que sucede una toma de tierras, cada vez que sucede un reclamo de tierras, la primera pregunta de un argentino, o la primera sospecha es, no son indios, porque en nuestra educación el indio pertenece al pasado colonial. Nada más que eso. Sí, claro, ¿no? Claro. Gracias, Lucrecia. Bueno, ahora pasamos a Ceci para que nos hable también, bueno, de su experiencia en el INADI como activista, además, en la Ola Verde y toda su experiencia. Comparte con nosotros, Ceci, por favor. Hola. Bueno, estaba escuchando así embelesada a Lucre y sus aproximaciones. El relato y la lengua y las palabras hacen todo posible. Cuando Lucre estaba hablando de los territorios, rápidamente pensé en la última novela de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Las aventuras de la China Iron, donde ella habla de la China, que el Martín Fierro, que es nuestro libro representativo y nuestro libro emblemático, icónico, es un libro que no hay mujeres, y el Martín Fierro habla de la China, no tiene nombre, ¿no? La nombra 3 veces en todo su libro, en todo el libro,
la menciona 3 veces y siempre para denigrarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Gabriela Cabezón Cámara en esta novela, Las aventuras de la China Iron? La hace protagonista y empieza a inventar otra Pampa, una Pampa diversa. Ella dice, voy a buscar la luz, voy a dejar mis hijos y voy a buscar una vida brillante porque a mí me jugaron a las cartas y así me ganaron, y se sube a la carreta de una inglesa colonizadora, de quien se enamora y con quien empieza a ver otra Pampa posible, y esa Pampa que después se va hacia, en vez de irse hacia un lugar desértico y el lugar siempre remanido para los argentinos de cada vez más sequía y menos gente, al contrario, lo hace subir por el Paraná, lo hace remontar el Paraná, lo hace llegar a la selva, inventa una comunidad de diversidad, donde también Fierro se enamoró de su acompañante, y vienen los hijos, y vienen los animales, y hay toda una especie de enamoramiento de la tierra y del agua, y presenta como esa utopía, pero no como una utopía imposible, sino como la idea de generarnos otros paisajes, ¿no? Entonces, en este lugar que agradezco muchísimo a Vicky Donda que haya tenido como esa sensibilidad, por eso yo le dije a Ingrid que eras escritora, Vicky, porque yo creo que el tener una experiencia personal fuerte y poder contarla a esa experiencia es lo que nos hace también poder ponernos en los zapatos de las otras experiencias, en estas interseccionalidades donde las discriminaciones a veces se van sumando, ¿no? Porque es el marrón, es la pobreza, es el lugar territorial, a veces hay algunos que, o sea, van sumando casilleros o no, hay otros que tienen otros componentes. El relato, el poder contar las historias, el visibilizar, es algo que viene a traer la literatura, que viene a traer los libros, que vienen a traer las películas, y por eso este es el inicio y es un momento de encuentro donde se irán sumando todas las voces que tengan mucho para decir. Yo siento que los colectivos son autobiografías interconectadas, donde como en el feminismo uno sintió la apropiación cultural, porque como mujer en los espacios te roban las ideas o te roban te sacan tu firma, ¿no? Todas ese tipo de cosas a las que estamos acostumbradas. También podemos entender cuando uno quiere agarrar la palabra del otro o simplemente la vestimenta del otro, que muchísimas veces lo más interesante para contar tiene que ver con una experiencia, un poco como decía Tolstoy, todas las familias felices se parecen, pero cada uno lo es desdichado a su manera. Entonces, ¿cuántas veces esa desdicha el artista no succiona y le pone los colmillos al que la sufrió, en vez de dejar que esa persona emerja y hable desde su voz propia? Entonces, un poco nuestra idea desde INADI, y lo conversábamos también con Víctor, ¿no? Como todas esas capas piramidales que es desde lo académico, la batalla cultural, pero algo que me gustó y que me unió a Vicky enseguida con Valerie Plant y con Josefina Blanco. Somos el Estado, nos hacemos cargo. A ver, sí, no es bajar solamente una línea. ¿En dónde, no? En la papeleta para el trabajo te dicen dónde vivís, y entonces no hay que preguntar dónde vivís, porque si vivís en una villa no te lo van a dar. ¿Hay que poner foto? No hay que poner foto, porque si pones la foto y sos marrón tampoco te lo van a dar. Hay que preguntar la edad, y no, porque por ahí tampoco te lo van a dar. Digamos, todos los elementos que el Estado puede generar y hacerse cargo como Estado. Y eso me pareció como el corazón de este encuentro. Digamos, de qué modo nos hacemos cargo
y vamos en todos los planos, con la batalla cultural, con esto que hizo Víctor, que es sensacional, que es poder tener estadísticas, ¿no? Estaba leyendo el libro de Rita Segato, que menciona justamente a INADI de creo 2008, ¿no? Como haciendo encuestas súper exhaustivas de discriminación y no poder nombrar la discriminación en el racismo. Vamos a todos los casilleros, pero lo que no se nombra. Bueno, finalmente lo que estamos viendo, que muchos, que la literatura, y sobre todo cuando habla autobiográficamente, propone la superación de un trauma personal o de un trauma social. Y el otro caso con el que quería cerrar y comentarles es que fue un acontecimiento. Para mí la China Iron fue un acontecimiento, y el libro Las Malas, donde Camila Sosa Villada cuenta como travesti su vida siendo una estudiante universitaria y por las noches yendo a las plazas nocturnas con sus compañeras travestis. Y bueno, eso fue viendo Los Ángulos Muertos. Creo que en Argentina altos pasos que dimos tiene que ver con el cupo travesti, con el cupo trans, con el apoyo a esos colectivos tan vulnerados, y sí estaba el saber o la encuesta de que con un promedio de vida de hasta los 35 años, entonces tirando de vuelta la pelota en la cancha, traigo este cambio, este movimiento un poquito en esta rueda del avance que a veces parece tan trabada. Me parece que ahí hizo un avance, y sí, me encanta la propuesta esta de Lucrecia del cupo. Creo que lo probamos en el feminismo y fue una discusión ardua, porque está esa idea que el cupo viene a suplir la falta de méritos, ¿no? La falta de meritocracia, esa palabra tan mentirosa, esa filosofía del engaño, ¿no? Y de la falsedad. Pero vamos por eso. Yo ahora de aquí voy a anotar cupo por color también. Gracias, Ceci, muchas gracias. Yo quisiera reinvitar ahora para que, a que Víctor retomara la palabra y que nos regrese. Bueno, que empiece, Víctor, si podés hablar un poquito de qué podemos hacer para armar más puentes y de qué manera podemos nosotros, nuestro grupo, invitar al público y también trabajar entre nosotros para armar más puentes entre nuestros países, para unir estos esfuerzos. Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo muy planeada, quisiera agradecer a Carolina Orlov, que tradujo The Adventures of China Iron en inglés. Sin eso, sin las traductoras y las editoriales independientes argentinas, ese libro no estaría disponible, no lo puedo traer. A Camila Sosa Villada la tengo súper pendiente, traerla también a Montreal, están en mi dream list, justamente por esos temas, ¿no? Y por eso te lo digo desde mi perspectiva como gestora cultural. Agradezco a las editoriales, a los traductores, a la gente que pone los recursos para que estas obras estén disponibles acá a nivel literario. Y bueno, Víctor, ¿qué se te ocurre seguir trabajando con Ceci? Digo porque los dos son nombrados los co-curadores del evento, Ceci y Víctor, así que ¿qué tienen planeado para nosotros? Mira, fascinante todo lo que estuve escuchando. La verdad que si retengo una cosa, que en el fondo traigo agua hacia mi molino, en el sentido de que un poco la lucha desde la academia aquí en la universidad es la de, pero y hacia afuera también, es la de visibilizar lo que fue socialmente invisibilizado. Y creo que, bueno, Victoria, Lucrecia, Cecilia nos hablaron exactamente de eso. Yo vengo de Argentina, aunque estoy hace más de 30 años aquí, y conozco perfectamente, como lo han mencionado, este cegamiento voluntario en el fondo, porque a veces uno dice, bueno, no se ve, pero no se ve porque no se quiere ver, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hay que hacer,
desde la investigación, evidentemente, el trabajo de visibilizar es muchas veces dar data, como se dice, es decir, sacar estadísticas, y tenemos como un doble trabajo siempre, y creo que aquí también Josefina nos puede justamente hablar de eso desde el poder público, y es que hay dos momentos en donde uno visibiliza, y son distintos y a veces las lógicas son contradictorias. Está la visibilización fáctica, en donde uno llega y dice, mira, acá tengo un dato incontrovertible, es decir, esto dice lo que es la realidad y punto. Pero también a veces no tiene que ser todo cuantitativo, puede ser un testimonio, una demostración de la palabra de justamente aquellos que a veces no escuchamos o no queremos escuchar, o cuyas voces son silenciadas por diferentes mecanismos. Y cuando estamos frente a eso, podemos decir, ok, acá tenemos la prueba, ahora no se puede negar más, por ejemplo, la discriminación sistémica, o de seguir pensando que somos un país blanco, o seguir pensando que, como decía, nos recordaba Cecilia, todo es meritocrático y el que está en un lugar es porque se lo merece, y el que no está es porque tal vez no se lo merece, no trabaja fuerte, como decía Lucrecia, porque es vago y porque lo ponemos en ese lugar justamente de carencia, ¿no? De que le falta siempre algo para ser como yo. Pero el otro momento de visibilización es convencer al público, a la población, sobre todo a aquellos que pertenecen a la mayoría privilegiada, a los que se autoidentifican con la nación, con somos nosotros el pueblo argentino, quebecois o canadiense. Y esa gente, aunque muchas veces, digo esa gente, no quiero hablar de manera peyorativa, pero muchos de esos sectores no responden tampoco ni siquiera a la constatación empírica, en donde le decís, por acá tengo el data. Con lo de la policía no se puede discutir mucho más cuando las estadísticas no mienten ni pueden mentir. Cuando incluso sos transparente en tu metodología, como es lo que hicimos con mis colegas. Y sin embargo va a haber una respuesta de, bueno, pero tal vez eso tiene otra explicación, tal vez hay otros factores, miremos el contexto, porque tal vez no es tanto como decís. Entonces siempre ese no querer ver, ese no querer aceptar, es tal vez todavía más difícil de remontar esa cuesta que la primera, que es generar data. Yo creo que no hay que dejar de lado la investigación y también la expresión desde testimonios, desde cine documental y también desde lo literario, artístico, cultural, dar voz a aquellos que generalmente no la tienen, pero todo eso hay que juntarlo y además llevarlo al poder y llevarlo a la opinión pública y decir, aquí está, esto es así, y ahora lo que queda es simplemente las acciones, simplemente, el gran desafío es las acciones para generar políticas hacia una sociedad más justa, porque en el fondo lo que estamos todos discutiendo aquí es que queremos que nuestros países, nuestras ciudades, nuestras provincias sean espacios de mayor justicia. Y ahí dejo y quiero seguir escuchando porque la verdad que es... Gracias, Víctor. Ahora yo quisiera que nos contara un poquito, muchas gracias, Víctor. Quisiera que nos contara Victoria un poquito qué te parece, Victoria, este acercamiento a Canadá, qué podemos hacer desde nuestras instituciones, vos como directora o titular del INADI, qué podemos hacer también. Tenés que apretar el micrófono, tenés que unmute. Sí, sacarme el mute es un tema. Se me ocurren muchas cosas que podemos hacer. Decía, lo primero que quiero hacer es pedirles disculpas, porque en un rato, en unos breves minutos me voy a tener que ir. Estamos en un conflicto en Argentina, que lo voy a contar porque tiene que ver con la discriminación y el racismo. Lo voy a contar brevemente. Hay una familia muy poderosa, que es la familia Echevere en Argentina, una familia de la tradicional oligarquía argentina, de esa oligarquía que hereda de la colonia de tierras y que fue acumulando privilegios, bueno, no sé si de la colonia, pero fue acumulando privilegios durante muchos años. Esos privilegios la llevaron a ser de las familias más poderosas de nuestro país. Son 4 hermanos que se están disputando una herencia y dejan afuera del acervo hereditario mediante maniobras fraudulentas a la única hermana mujer. Esta hermana mujer está reclamando la propiedad sobre esa tierra y hoy hay un conflicto alrededor de eso donde el INADI está interviniendo
porque se dan dos causas, una discriminación y violencia económica hacia la única heredera mujer, y además racismo porque esta heredera mujer decide donarle una parte de su herencia a personas de una organización que es el MTE, un movimiento que plantea emprendimientos agroecológicos para la tierra, ¿no? Entonces hubo una intervención de parte de personas vinculadas a la familia que entraron al campo al grito de negros de mierda, los vamos a matar. Ese es el nivel de racismo que vivimos en Argentina, así como se vive en muchos otros países, y bueno, soy funcionaria del Ejecutivo, así que tengo que estar presente en ese tipo de reclamos porque es mi función. ¿Qué es lo que podemos hacer vinculándonos con Canadá? Y me parece que una de las primeras cosas que podemos hacer, pero además vinculando también con algo que nos une, que es la cultura, reconstruir el tejido social. Hay algo que decía Josefina con lo que me sentí muy interpelada, y que tiene que ver con la necesidad de construir una sociedad donde, también lo dijo Lucre, ¿no? Lucrecia en un momento decía, bueno, esto de construir el otro. Precisamente lo que hace la colonia, lo que hace el colonialismo, es construir en aquellos que ya estaban acá otros, y en los que traían de los barcos esclavizados otros y otras que ni siquiera eran seres humanos, ni siquiera eran considerados personas. El neoliberalismo acentúa la violencia y el ver al diferente como lo otro y lo que sí se puede tratar mal, y a lo que sí se le puede quitar la vida, porque total es un negro de mierda. Reconstruir esos lazos culturales es una responsabilidad de todos y todas, independientemente del lugar donde estemos. Quienes ocupamos un lugar en el Estado tenemos una responsabilidad de alguna manera superior, y por eso desde el INADI no solo tomamos denuncias de discriminación y de racismo y llevamos adelante y acompañamos en la defensa de los derechos, sino que llevamos adelante proyectos que tienen que ver con prevenir la discriminación, el racismo y la xenofobia, porque son conductas sociales y aprendidas a lo largo de siglos. Entonces, si son conductas construidas por la sociedad, podemos construir una sociedad donde esto no exista. ¿Es difícil? Creo que es difícil. Imposible, no hay nada. Solo puede demorar un poco más, pero no hay nada imposible si nos unimos y tejemos redes que puedan construir una sociedad donde todos, todas y todes tengamos lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Quisiera pasar un poquito a Lucrecia porque hay una Leticia Munch que nos acompaña. Pide, a ver qué linda película, dice, me imagino que una parte fue filmada en Misiones con los indios guaraníes. Gracias por compartir. ¿Podrías contarme un poquito de eso? ¿De Sama? Sí. ¿Se referirá a eso? Yo creo que bueno, sí, ¿no? En Sama, sí. Voy a dar un Sí. ejemplo de algo de Sama que para mí fue revelador. Sama es una novela extraordinaria de Antonio Di Benedetto, que yo hice una versión de cine muy libre sobre esa novela. En esa novela se nombra a los indios guaycurúes, que esos indios fueron diezmados en el siglo XVII, a fin del siglo XVIII. Cuando yo fui a filmar, no quería intentar recrear a esos guaycurúes, sino que me junté con los indios Com, que son actuales comunidades indígenas, y les dije que teníamos que inventar unos indios que ya no existían, que tienen por ahí la misma matriz de lengua, pero no es la misma cultura. Y entonces, porque el primer movimiento de las comunidades es
querer representar, y esto es una acción defensiva, representar frente al blanco una especie, una identidad que la asociemos al siglo XIX de alguna manera o al pasado, porque es la única forma que nuestras leyes, incluso las mejores que tenemos, de reconocimiento de la propiedad indígena, de reconocimiento de la existencia de comunidades indígenas, incluso esas mejores leyes exigen a ese indio deseado, exotizado, que es el indio, que no es el indio de ahora, digamos, sino que se pretende que sea aquella cosa y que se quede ahí. Por eso toda vez que se habla de propiedad comunitaria en nuestro país, respecto a las comunidades indígenas, es una cuestión muy vidriosa, porque las comunidades no tienen sobre esa tierra más que derechos culturales, y no pueden ni vender ni hipotecar para conseguir, qué sé yo, una beca para un hijo en algún lugar. Entonces, y cuando nos pusimos a conversar durante el casting, uno de estos muchachos que me costaba mucho hablar con ellos, porque hay una resistencia enorme a hablar de manera abierta con nosotros, me dijo, le dije, bueno, a ver, como no encontraba la forma, dije, bueno, a ver, contame un sueño. Me contó un sueño donde volaba con un caballo por unos campos llenos de frutas, y en un momento él se movía un poco y caía. Yo le conté mi sueño, que era el sueño que había tenido ese día, que no era tan espectacular. Cuando se trata de sueños, cuando no está la plata de por medio, los efectos especiales, las maravillas, los animales que hablan, volar, nadar bajo el agua sin morirse durante horas, todo eso nos pertenece a todos. En el área de los sueños es un territorio donde no hay límites, ni para el indio ni para nosotros. No importa cuánta plata tengamos, volar en los sueños es una posibilidad. Eso me golpeó muchísimo, porque en todas las demás zonas donde uno quiere aproximarse, el dinero es un impedimento. Uno llega con las cámaras, con el auto, con la ropa, con esto, con la comida, el catering, y del otro lado, ¿qué hay? La carencia de todo eso. Pero cuando nos ponemos a hablar de cosas en donde no interviene el dinero, la igualdad es extraordinariamente conmovedora. Entonces, esto respecto, para contestar esa pregunta no sé quién es, de alguien que está mirando. Y gracias. Okay. Sí. Sí, gracias, Lucrecia. Quisiera dar ahora la palabra a Josefina para que comente, para que comparta también, y también como es la representante de nuestra ciudad, también municipal, así que sí, que hable en nombre de Montreal. Claro, gracias, Ingrid. En realidad me quedé un poco con la reflexión de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo también continuar a trabajar? Y creo que yo siempre cuando en general hablamos de diversidad, hay siempre dos ángulos. Hay que reconocer cuando se trata de racismo y discriminaciones sistémicas, pero también hay una forma de trabajar de forma positiva y de romper estereotipos con diferentes comunidades. Tal vez no lo dije antes, pero también soy una de las concejalas que trabaja de cerca con las diferentes comunidades latinoamericanas en Montreal. Y, por ejemplo, a veces hay la creencia fácil de decir, el latino que le gusta la fiesta, la buena vida, y uno de los objetivos que tenemos con Víctor es decir, sí, pero además de eso somos académicos, somos empresarios, tenemos otros estudios, y es mostrar de forma positiva cómo los latinoamericanos estamos súper bien integrados en la vida de Montreal, en las diferentes esferas de la vida, y sin embargo igual, y eso no sé si Víctor, si tendremos tiempo, también cuando miramos a nivel de salario y cómo somos pagados y las diferencias incluso con las mujeres, hay disparidades. Entonces creo que hay que siempre trabajar a varios niveles. El hecho que la ciudad de Montreal el año pasado, el Consejo Municipal de forma unánime reconoció el mes de octubre como el mes de la herencia latinoamericana. Al principio del evento escuchamos a la diputada Soraya Martínez Ferrada contar que esto sucedió
a nivel canadiense, pasó también con algunas diferencias en la forma de llamarlo a nivel provincial, y ahora es la ciudad de Montreal, y otras ciudades de Canadá están también accionando de esta forma. Me parece que es importante, porque es ver la contribución de diferentes comunidades de forma positiva, y es decir, nosotros también hacemos y construimos la identidad de Montreal. Y otros reflejos que tratamos de desarrollar y tener, en Montreal hablamos mucho de la paridad. Bueno, yo siempre lo que digo es, si tenemos que seguir hablando tanto es porque todavía no es algo adquirido, es frágil, entonces hay que seguir cuidándolo y poniéndolo adelante. No solo paridad en el comité ejecutivo en la ciudad de Montreal, cuando los partidos políticos van a presentar sus concejales, son cosas que ponemos más y más atención, pero también doy ejemplos concretos. Cuando tenemos reuniones, tratamos de ver que sean paritarias, tratamos de asegurarnos que alternamos el orden de dar la palabra. Parecen pequeños detalles, pero representan mucho. Esto mismo creo que hay que desarrollar este reflejo cuando hablamos de minorías étnicas, de perfiles raciales, y en la medida de lo posible, en lo que nos corresponde, cuando estamos en puestos de decisión, tener el reflejo de ver alrededor de esta mesa que estamos representando la sociedad de Montreal de hoy, 2020, cuando pensamos en la formación de los consejos de administración también, y fue nombrado antes, y yo quiero también decirlo otra vez, cuando estábamos pensando en este panel, obviamente nos dijimos, somos todos blancos, pero bueno, lo que nos dijimos es, este es el primer panel de otros a venir, y había en realidad el desafío de la lengua, la cuestión de, por esta primera colaboración, y por el tiempo que teníamos, lo organizábamos en español, pero es importante. Pero espera, ahí, José, deja Sí, José, yo agarro desde ahí la cuestión, porque justamente nos trae nuestro segundo panel, que sí es con una escritora que es académica negra, que fue colega mía del doctorado en McGill y que ahora está en Ryerson, es una profesora de comunicación y que trabaja mucho a nivel de consultoría con empresas, con imagen, porque ella es experta, su tesis de doctorado tiene que ver con la estética del pelo negro a nivel colonizador, desde todos los químicos que se tienen que poner, de cómo no puede, o sea, cómo eso los hace salvajes, etcétera, pero a un nivel muy, muy experto. Pero ella aparte tiene una personalidad muy de Oprah Winfrey, ¿no? Es muy cálida, es muy... es un deleite, porque aparte las académicas negras de acá anglosajonas son absolutamente, es un deleite escucharlas. Y es increíble ver que ellas tienen que pelear por tener un espacio en la academia, cuando nosotras, o sea, escucharlas es una experiencia, es como ver un show de Oprah, son muy entertaining, son muy pedagógicas, bueno, Ceci va a estar en diálogo, porque el libro de Cheryl tiene dos, sobre, que se llama Beauty in a Black Box o algo así, ahora no recuerdo el título exacto, pero tiene un título de esos largos académicos, pero fue un libro que vendió bastante bien y que se está leyendo mucho en las universidades, entonces vamos ahí a abordar, esa va a ser en inglés y la vamos a hacer en el Salón del Libro, ¿no? Y es así, pero Cheryl no es una token black, ¿no? Cheryl es una autoridad absoluta, y eso es importante decirlo. Para mí los panelistas es porque tienen calidad, ¿no? Lo que es el problema también, yo pienso, con la definición de lo latinoamericano aquí, porque a veces reproducimos cosas que están, o sea, que ya están hasta resueltas en nuestros países, pero aquí, por ejemplo, a mí, yo tengo mi propio proyecto aquí, pero el portugués ha quedado excluido, no de la parte de ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, hay eventos literarios a donde no hay, que celebran el idioma, estamos hablando del idioma, porque nuestro festival Blumet es bilingüe, es multilingüe en verdad. El derecho al hablar el idioma, yo soy argentina, pero soy brasilera arriba de todo. Yo no tengo por qué estar hablando en la lengua de mis padres y mis abuelos. O sea, mi idioma no es el idioma no sé, o sea, si se van a decir latinoamericanos, tienen que poner Brasil. Y dejarnos de fuera cuando se dicen latinoamericanos es una discriminación fatal. O sea, a mí, no sé, la música brasilera, por ejemplo, pone una música de fondo que es completamente latina con todo a la inversa pasa también con Brasil, ¿no? Porque Ney Matogrosso ya decía que no se conocía la música latinoamericana en Brasil, para nada. Yo conozco los boleros que canta mi mamá, pero nadie conoce nada fuera de eso, ¿no? Y en fin, entonces, ¿cómo también no reproducir eso de que los brasileros acá no se dan tanto con los latinos, o que se separan porque el portugués los separa de la comunidad latina, yo pienso.
¿no? Y es algo para abordar, que yo pienso, hacer ese no solo español, sino que portugués. Ceci, vos querías terminar con algo, tenías una idea final. Ahí di mi rant, porque también hay que incluir a Brasil, y Brasil está muy abandonado. Sí, una sola cosa, no pude decir mi idea acerca de, porque contesté esa pregunta, pero la digo después de Ceci o cuando quieran, sobre qué cosas se pueden hacer, algo positivo. Listo. Ok. Sí, lo que yo quería decir, es, creo que fue Fabiana en la presentación, que la verdad que siento que la unión y la idea de este encuentro, pensé que como lo que estaba enfrente es un fascismo increíble, desatado, y que al sentir que llegaba esta preocupación también en Montreal, como una especie de lucecita de cuáles van a ser los lugares en el mundo. Inclusive escuché ese término, ciudades santuarios, ¿no? Como en Estados Unidos, que dicen Nueva York será una ciudad santuario, será una ciudad donde se van a respetar a los migrantes, donde se van a respetar a las elecciones de género de los individuos. Entonces, para mí, digamos, más allá de muchísimos colectivos, y que en este momento quizás el tema del racismo sea uno de los que abrimos los ojos en este último tiempo con más intensidad a partir de lo que trajo el feminismo, pero siento que globalmente hay una lucha con también lo que decía Víctor, finalmente la persona que no te quiere entender la encuesta y que no quiere entender el dato, está muy bien plantada en su lugar de dominio, en su lugar de poder, está ganando plata con el tiempo del otro, como dijo Lucre, le está cerrando el negocio por todas partes y no está dispuesto ni dispuesta a salir de ese espacio por la ganancia que traen. Entonces, para mí, agregando lo que dice Lucre de lo positivo que ahora quiero escuchar, voy a poner este libro de Rita Segato, que es alguien de Argentina y Latinoamérica muy increíble, que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Y creo que un poco esta unión o este encuentro es un poco estar plantados en ese lugar en términos generales como un acuerdo muy básico de poder poner en el menú, de poder plantarnos frente a la pedagogía del odio y de la crueldad. Era eso. Bueno, yo para decir algo con respecto a nuestros amigos canadienses que creo que compartimos, me parece que hay algo en lo profundo del racismo que no se va a resolver con reconocimiento cultural, con que seamos más tolerantes, no se va a resolver si no nos animamos, y sé que esto es terriblemente controversial, si no nos animamos a pensar de nuevo sobre la propiedad de la tierra. Cada vez que uno dice esto, el mundo todo, latino, norteamericano, entero, tiene el terror de que la propiedad individual, la propiedad que constituye al ciudadano, sea vulnerada, la propiedad privada. Les digo sinceramente que no creo que este problema del racismo tenga solución hasta que seamos suficientemente capaces de analizar ese tema. La continuidad de la propiedad de lo que era reconocido en la colonia y lo que luego es reconocido en los estados nacionales, hoy la podemos verificar en millones millones no, porque son tan gigantescas que no son tan millones, de propiedades extensísimas. Y a esto agreguemos el continuo robo que se hace de tierras fiscales por parte de funcionarios. Si no somos suficientemente valientes para sentarnos a hablar sobre la propiedad de la tierra, dudo que resolvamos este tema. Gracias. Gracias, Lucrecia, eso es absolutamente pertinente. Ahora en Canadá, como dije, una de las cuestiones del momento son la cuestión de los pescadores. Josefina, ¿quieres explicar el conflicto que está pasando en Nova Scotia ahora con la parte? Es que yo tardo un poco de explicar, a veces no soy muy clara, así que para dar la palabra a Josefina, ¿quieres contar? Tal vez, Ingrid, por mi rol más de la ciudad, a lo que hay que comprender,
es más a nivel federal que en este momento se está trabajando este tema. No sé si en un minuto soy capaz de explicarlo, pero efectivamente son derechos que deberían seguir siendo respetados para estos pueblos, y en este momento hay un conflicto que están tratando de ver cómo tratarlo. No, la verdad me resulta un poco complejo en un minuto. No, perfecto. Que vean las noticias, ¿no? Que la gente busque después y que lea, porque es un conflicto bastante interesante, porque hay varios elementos de racismo ciudadano. Por ejemplo, prendieron fuego a uno de los... bueno, en fin, no quiero yo tampoco decir, prefiero... A ver. Me parece que vamos a abrir realmente otro gran... Sí. Creo que Mónica Soto nos está avisando que tenemos que ir cerrando por el tiempo. Yo solo quería terminar con este tema porque Lucre le dio en la tecla lo que estamos viviendo en este momento, que es un conflicto de quién tiene el derecho de gestionar esta tierra y estos recursos, y hay leyes que no están siendo respetadas. Básicamente eso, justamente lo que está pasando, lo que comentó Lucre, es el tema principal que se está debatiendo ahora en las noticias, ¿no? Son los temas de primera página. Qué bueno. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias al panel, realmente es un placer escucharlos y me parece que todo lo que ustedes han dicho va a seguir trotando por un tiempo en nuestras mentes, y esperemos que la próxima vez tengamos ya algunos logros más significativos de los cuales podamos hablar. Eso sería una muy buena noticia. Yo les voy a dar fin a este panel. Voy a dar fin a la Semana Hispanohablante de la Universidad de Quebec de Montreal y les doy cita para el próximo año, para la 11ª edición, o sea que nos vemos todos en el 2021. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.